Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Detrás del Velo, a una emisión más de Detrás del Velo. El tema de hoy es el sagrado femenino y el sagrado masculino. Todos, aunque seamos hombres o mujeres, tenemos esas dos energías porque vamos a hablar hoy de ese lado energético. Me voy a basar un poquito en la teoría del yoga, que yoga de hecho es unión. La unión, por decir, contigo, de ti como persona con tu interior y de ti con tu persona con el cosmos, con el exterior. ¿Sí? A fin de cuentas eso es develar, quitar el velo, ¿sí? Ver un poquito más hacia adentro de nosotros o aprendiendo muchas veces del exterior. Sí, bueno, después hablaremos ya a lo mejor del yoga, que el yoga es eso, yoga quiere decir unión, unión de tu cuerpo con tu mente, con tu espíritu, y esa unión es más que nada el entendimiento de tu sentir, de tu ser, de tu esencia. Bien importante para que vayamos develando, viendo más detrás del velo, como se llama este programa, ¿ok? Bien, pues hablando del sagrado femenino y masculino, ya seas hombre o mujer, contienes esas dos energías. Por ejemplo, a mí cuando estaba chica me brincaba un poco que hablaba, o sea, que todo era, Dios era hombre y Jesucristo era un hombre, y luego para acabarla, la Virgen María era como una mujer, sí, muy santa y muy todo, pero incluso su santidad era muy sacrificada, ¿no? Entonces, a mí me brincaba mucho, yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta ilógica? Por ejemplo, yo de la Virgen, en cuanto a la virginidad, yo decía desde mi entender juvenil, decía, ¿qué tendría de malo que la Virgen no fuera virgen y que haya engendrado a su hijo como cualquier mujer y que eso sea sagrado y sea reconocido? ¿Qué mejor que ser una mamá, que haber tenido un hijo? Yo valoraba mucho eso y no me lo daba bueno, la religión en la que nacemos en este país, ¿no? En México. Pero bueno, que es bueno también esto que acabo de decir, ¿no? De analizar, de preguntar, de cuestionar todas estas cosas, porque a fin de cuentas, ¿a qué voy con esto? Tan importante es lo masculino como lo femenino. Sí, entonces luego ves otras religiones en que hablan del sagrado femenino y del sagrado masculino, o del Dios como Padre, Madre, Dios. Y a mí personalmente me empezaron a gustar más esos términos, esa manera de ver la religión, ¿no? En cuanto a religiones. Ahora, ya en cuanto a cuestiones energéticas, que es de lo que nos habla el yoga, que nos habla de la ida y de la ida y pingala, que vendría siendo nuestro femenino y nuestro masculino, ida nuestro femenino, pingala nuestro masculino. Para esto, vivimos en esa dualidad, ¿sí? Cada ser humano, seamos hombres o mujeres, vivimos en esa dualidad. Tenemos tanto ese femenino como ese masculino. Y tenemos, según la teoría del yoga, tenemos 72,000 centros, nodos, nadis les llama, nadis o nodos. Yo lo traduciría como nodos de energía. En todo nuestro cuerpo tenemos 72,000 nodos de energía, de los cuales unos son femeninos y otros masculinos. Y tanto unos como otros se complementan. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la base de lo que tenemos que entender hoy. Ya lo demás es como adorno. Pero eso es lo que tenemos que entender, que tanto lo masculino como lo femenino de nuestros nadis se tienen que complementar. Tan sencillo como que nuestro femenino va a ser el polo negativo, ya viéndolo eléctricamente viene siendo nuestro polo negativo, y el masculino va a ser el polo positivo. ¿Qué pasa cuando un polo positivo y un polo negativo se encuentran? Hay energía, una energía muy, muy buena. Por ejemplo, nos habla el yoga de los nadis, de la ida, del pingala, del masculino, del femenino, de esa conexión. Y precisamente cuando estos nadis, cuando estos
estas dos energías de las que les estoy hablando, que serían la masculina y la femenina, se complementan, se concatenan, se engranan. Hay un canal que le llama Sushumna, que ese canal viene siendo nuestra Kundalini, ¿sí? El hecho de que la energía Kundalini pueda equilibrarse y armonizarse en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, como yo siempre les digo, nuestros centros de energía, así como los chakras, que vendrían siendo los principales centros de energías, que tienen muchísimos nadis, femeninos y masculinos, es una cuestión, ya cuando se concatenan, cuando se unen, pues nos van a dar una energía muy buena. ¿Qué pasa? Cuando concatenamos esos nadis, cuando concatenamos nuestro masculino con nuestro femenino, que ahorita vamos a ver más o menos de qué tratan, es cuando realmente nuestra energía crece, como le llaman ahora, subimos nuestra frecuencia, ¿sí? Entre mejor equilibremos eso, vamos a subir nuestra frecuencia, ¿sí? Si nosotros, por decir, somos mujeres y no aceptamos nuestro masculino, o somos mujeres y no aceptamos nuestro femenino, estamos bajando nuestra frecuencia, ¿sí? Independientemente de que seamos o hombres que no aceptan su femenino o hombres que no aceptan su masculino, van a bajar su frecuencia. ¿Cómo vamos a subir esa frecuencia? Como yo siempre les digo, los chakras, los centros de energía del ser humano, que cada célula de nuestro cuerpo es un centro de energía, son conexiones móviles, dinámicas. No las vamos a sentir como algo que, ya, bueno, es que a veces usamos la palabra armonía, a eso iba. Ya está todo armonizado, está todo en armonía, y de repente nos puede llevar a lo mejor esa palabra a la paz. Es buena la paz es una alta vibración, pero no una paz de sueño, por decir, o muy estática. Es algo dinámico, algo, a lo mejor es una paz que te va a llevar a la creatividad, a la acción, ¿ok? Bueno, vamos a irlo entendiendo poco a poquito. A lo mejor estoy hablando muy encontrado, pero bueno, espero poderme explicar. Entonces, vamos un poquito a lo que es la Ida y la Pingala. Por decir, nuestro femenino, Ida, y nuestro masculino, Pingala. Nuestro femenino, ¿qué características tiene? Se relaciona con lo lunar, lo masculino se relaciona con lo solar, con el frío, con el calor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en cuanto a lunar y solar, hay que amar el día, hay que amar la noche, afortunadamente existe el día y la noche, ¿verdad? Existe el sol, existe la luna, y no podemos negar ninguna, ni sobrevalorar a la luna sobre el sol o viceversa. Los dos son altamente importantes, tan importante uno como el otro. El femenino va a ser el frío, el masculino va a ser el calor. Tan importante uno como el otro. ¿Y cuál va a ser a lo mejor lo que nos va a sentir bien a nosotros? Pues una temperatura estable, ¿sí? Una combinación perfecta de ese frío y de ese calor, lo que en biología le llamamos la homeostasis, ¿sí? Si tu cuerpo tiene una buena temperatura, una homeostasis que le llaman en biología, pues vas a estar bien, ¿sí? Así como tus órganos, el cuerpo siempre va a buscar esa homeostasis. Biológicamente, tu cuerpo busca la homeostasis, que es el equilibrio de tu salud, ¿sí? El que tu cuerpo esté bien. Y energéticamente, nosotros también tenemos que buscar esa homeostasis por medio de el amor, la paz, el equilibrio. Vamos a tratar de equilibrar, claro, y todo lo que hablamos en los videos de no enjuiciar, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la mujer es humedad, el hombre es, por ejemplo, húmedo y el hombre seco. La mujer pasiva, activo. La mujer receptor, dador. No quiere decir, acuérdense en esto, no quiere decir que las mujeres reciben y el hombre da. La mujer es pasiva y el hombre es activo. No, todos, mujeres y hombres, no confundamos. Esto hay que tener bien abiertos los ojos. No confundamos, tanto las mujeres tenemos masculino y femenino como los hombres tienen masculino y femenino, ¿sí? Y tanto cuando nos relacionamos con el mundo, con la gente, con nuestra pareja, con nuestros amigos,
Tenemos que tratar de buscar este equilibrio, pero ahorita vamos a hablar de nosotros mismos, de nuestro masculino y nuestro femenino en nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, en el receptor y el dador, en el activo y en el pasivo. Tenemos que tener un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, la gente que es muy dadora y aprende a dar, y luego le cuesta trabajo recibir, o al revés, gente que solamente le gusta recibir y le cuesta trabajo dar. Ahí no hay equilibrio, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto al pasivo y lo activo, hay algo muy interesante. Por ejemplo, nuestra parte femenina es nuestra parte que crea, nuestra parte creativa, nuestra parte de las ideas, nuestra parte de todo esto que nos viene a la cabeza y que queremos hacer, que queremos, crear nuestros sueños o crear algo. Esa es la parte femenina. ¿Y cuál es la masculina? Llevarlo a la acción, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener en la mente, ay, voy a dibujar esto, y lo llevas a la acción y haces tu dibujo. ¡Súper! Eso es equilibrar el masculino con el femenino. Llevar tus ideas a la acción, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, que de repente tengo muchísimas ideas y las postergo. O no las hago. A lo mejor ahí se quedan las ideas, ¿no? Y yo creo que a muchos nos pasa que hay ideas que ahí se nos quedaron, hay otras que llevamos a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Hay que equilibrar esas ideas que se quedan ahí. Es como que estamos dándole mucho femenino, pero no estamos llevándolo a la acción, que sería como esa parte masculina, ¿sí? Nuestra píngala. Entonces tenemos que ir concatenando una con otra, ¿sí? A mí esta de las ideas y la acción se me hace importantísima. Y bueno, pues prácticamente es como lo más importante de lo que les quería decir. También, por ejemplo, esto se concatena con los 4 elementos. Se dice que, por ejemplo, los elementos más femeninos son la tierra y el agua, y los elementos más masculinos son el fuego y el aire. Pero independientemente de eso, ustedes saben que los 4 elementos son súper importantes para que tengamos un buen equilibrio, ¿sí? Y, por ejemplo, ya hablando un poquito en el yoga, las posturas del yoga es lo que buscan, el equilibrio. Y ese equilibrio está buscando eso. Es el que tú te encuentres con el equilibrio, la estabilidad, la armonía de tu femenino y de tu masculino. Y que aceptes en ti tu femenino y tu masculino, ¿sí? Yo creo que después de este video, el mensaje es encontrar en nosotros mismos ese femenino y ese masculino, aceptarlo, amarlo y llevarlo a cabo, ¿sí? Y entenderlo así como eso de que el femenino es el polo negativo y el masculino el polo positivo, y los juntamos y subimos nuestra frecuencia energética. Por eso debemos aceptarlo, por eso debemos equilibrarlo, por eso debemos tenerlo muy en cuenta. Acuérdense, las ideas que llevan a la acción, ¿sí? No dejar una cosa o la otra. O puede ser a lo mejor alguien que no planea, que se le ocurre algo de repente y ¡fum!, va y lo hace. Ahí también está predominando su masculino más que su femenino, ¿sí? Tenemos que ir encontrando en nosotros mismos esas 2 energías, porque es importantísimo para que subamos nuestra frecuencia, para que estemos bien con nosotros mismos. Bueno, pues era de lo que les quería hablar principalmente, y recordar eso: somos electricidad, somos energía, somos campos electromagnéticos. Entonces, nuestro magnetismo, nuestra electricidad, va a crecer la frecuencia aceptando nuestro masculino y nuestro femenino, ¿sí? Pues muchísimas gracias, es todo por hoy, nos vemos la próxima. Gracias.